Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de Ruth. Es interesante todo este camino que nos propone el libro de Ruth. Vaya bañande yahishahina, vaya papeñande yaron, bohasañande pe, pohopeare yayesa pe amiana, yaikwami hanguabeñande yaran, evaloikwami añande. Estábamos hablando anteriormente sobre una palabrita muy interesante que es la palabra Gesed. Gesed, que es el significado, el de misericordia, pero decíamos que tienen muchos otros elementos también en esta definición de la palabra Gesed. Es muy interesante porque Gesed es lo que Ruth está mostrando. Decíamos incluso que es un poco difícil traducirlo directamente con una sola palabra en el castellano. En el castellano le ponemos como compasión, misericordia, amor, generosidad, solidaridad. El famoso Eye Shakwa lleva vendrá pisha, Eye Poria Juereco, Eñandumi vendrá pisha. Todo esto significa entonces la palabra Gesed dentro del contexto. Entonces es una sintonía, ¿verdad?, profunda de la persona, del hombre con respecto al prójimo, con respecto al hermano. Y eso es lo que nosotros estamos mirando y eso es lo que nosotros estamos así hablando en este momento. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, ahora queremos nosotros comunicar algo más, ¿verdad? Porque aquí fuimos mirando cómo se van realizando estos, entre comillas, estas actitudes, mejor dicho, del Gesed en los diversos o en los distintos personajes que nosotros tenemos. Los protagonistas expresan el Gesed en una manera práctica, tangible y concreta. Esto es importante que tengamos en cuenta. Yehishana o Yekuana, y en cada una de sus acciones nosotros podemos entender lo que es el Gesed, esa misericordia, ese Teshakwa. Así, la escena inicial plantea cuestiones relativas a la fe, por ejemplo, de Elimelech, decíamos, y de Noemí también, a manera de Abraham en su viaje a Egipto. El traslado de la familia de Noemí a Moab para escapar del hambre aparenta un desliz al compromiso espiritual. En lugar de hacer frente a las causas fundamentales, reaccionan ante la consecuencia. En lugar de reconocer la hambruna como un castigo por los pecados de la nación y arrepentirse de su infidelidad espiritual, dejan el pueblo y la tierra hacia la tierra impura, tierra de Moab. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí parece que hay una contradicción normalmente de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos en los otros libros.
tanto de la Torá, ¿verdad? Abraham, que pusimos como ejemplo, y como los otros libros también del Antiguo Testamento, que normalmente cuando vemos situaciones y dificultades que existen con respecto a la naturaleza o con respecto a lo que nosotros vivimos, con respecto a lo que nosotros también como relacionamiento dentro del pueblo o con los otros pueblos vemos situaciones difíciles, situaciones de muerte, entonces enseguida ya se llama cuál fue nuestra infidelidad, entonces ¿verdad? Más o menos esta es la idea siempre de la teología de la retribución. Sin embargo, aquí no se nos está mostrando de esta manera, sino que directamente se nos está diciendo que ellos escapan de esa realidad. Ahora, Noemí vuelve en sí misma al enterarse de la intervención del Señor, su pacat, es decir, a favor del pueblo, que pone fin al hambre con fe absoluta, y entonces ella vuelve a Belén. Aquí encontramos este elemento importante y fundamental. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando y vamos a seguir mirando qué es lo que el autor sagrado entonces quiere transmitirnos, qué es lo que el autor sagrado está queriéndonos mostrar en este momento. Ahora, desde el momento en que Noemí expresa también su gesed de muchas maneras, se dirige a sus nueras tratándolas de mis hijas, pecheiteo ya lleva. Oye, entonces, en el capítulo 1 del 11 en adelante, nosotros vemos, Noemí insistió, regresen, hijas mías. ¿Por qué quieren venir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mi seno para que puedan ser sus esposos? ¿Se dan cuenta? Entonces, un gesed, un reconocer, un darse cuenta, tiene un corazón abierto. Vuélvanse, hijas mías, vayan. Yo soy demasiado vieja para casarme, y aunque dijera que todavía no perdí las esperanzas, que esta misma noche voy a unirme con un hombre y que tendré hijos, ¿esperarían ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías. Mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. Sin embargo, hay un gesed, ¿verdad? Entonces, con respecto a estas hijas mías, ese es el gesed famoso que decíamos, el cómo nosotros le tratamos a una persona, cómo nosotros nos relacionamos con esa persona. También en el capítulo 2, versículo 2 y versículo 22, encontramos otra actitud. Ruth la Moabita dijo una vez a Noemí, déjame ir a recoger espigas al campo, detrás de alguien que me haga ese favor. Puedes ir, hija mía, le respondió ella. Entonces un gesed también, ¿verdad? Ante una propuesta, ante una intención, ante un deseo, ¿verdad? De caminar esta mujer, Ruth, de hacer algo también. Es la solidaridad. Decíamos que Ruth es la primera, la number one en cuanto a gesed, porque está mirando ella guaina, va a contener a la suegra, ella ve que tu eco anga, a esta gina lleva la huerajada la hoga, porque la suegra ya en mima, a EU, a extranjera, bueno, vaya potas amba, ella va a ser ya potas inopea. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Hola a todos, bienvenidos a Vaticano Express. Hoy repasaremos los encuentros que ha tenido el Papa este mes a pesar de estar de vacaciones. Normalmente descansa en julio, pero si la ocasión es muy especial, hace alguna excepción. La primera fue la celebración de una misa con la comunidad congoleña en San Pedro. A Francisco le habría gustado ir a República Democrática del Congo y Sudán del Sur este verano, pero su rodilla derecha se lo impidió. La solución que se le ocurrió fue llevar Kinshasa a Roma. Francisco hizo lo posible para seguir cuidando su rodilla y esperó sentado a esta procesión que recorrió el pasillo central de la basílica. Después reflexionó sobre el evangelio en el que Jesús mandó a 72 discípulos a predicar por parejas. Curioso questo.
li inviò a due, dice il Vangelo, non da soli, non per conto proprio, sempre con il fratello accanto. Mai senza il fratello, perché non c'è missione senza comunione. Non c'è annuncio che funzioni senza prendersi cura degli altri. Desde el inicio de su pontificado, Francisco decidió no ir a Castel Gandolfo en verano y quedarse en Roma. Es un signo de austeridad. Suele cancelar la mayoría de sus actividades, como las audiencias generales, pero sigue rezando el Ángelus en la plaza de San Pedro. Este mes se acordó de Ucrania y pidió por la paz. Rinnovo la mia vicinanza al popolo ucraino, quotidianamente tormentato dai brutali attacchi di cui fa le spese la gente comune. Che Dio mostri la strada per porre fine a questa folle guerra. El Papa también se saltó sus vacaciones para dar dos entrevistas. Una a Reuters, en la que anunció la incorporación de 3 mujeres al dicasterio que elige a los obispos del mundo entero. Y otra a Univisión, donde dijo que no piensa dimitir y que si acabara haciéndolo algún día, usaría el título de obispo emérito de Roma. El Papa también habló de la guerra en un excepcional encuentro con miembros de la Orden de la Madre de Dios, de la Orden Basaliana de San Josafat y de la Congregación de las Misiones. Entre los asistentes había ucranianos y Francisco quiso mostrarles su cercanía. Questo momento di martirio della vostra patria. Vorrei dirvi che vi sono vicino. Tutta la Chiesa è vicina, tutta. Io tante volte penso che uno dei pericoli più grandi adesso è dimenticare il dramma dell'Ucraina. En esta segunda excepción a su agenda de verano, el Papa quiso darles un consejo nuclear para cuidar del carisma de sus congregaciones. Lo más importante es anunciar el Evangelio. Lo vemos. Quando ci interroghiamo sulla nostra fedeltà creativa al carisma originario, dobbiamo chiederci se il nostro modo di interpretarlo e di attuarlo è evangelizzante, cioè se le scelte che facciamo quanto ai contenuti, ai metodi, agli strumenti, allo stile di vita sono orientate a testimoniare e annunciare il Vangelo. Hasta aquí nuestro Vaticano Express de julio. Es un mes en el que de costumbre no sucede mucho en el Vaticano, pero el Papa siempre encuentra el modo de saltarse el protocolo o irse de viaje. A finales de mes viajará a Canadá y les contaremos los mejores momentos en este espacio realizado por Rome Reports con el patrocinio del CARF, la fundación que ayuda a sacerdotes de todo el mundo para formarse en Roma. Secretary General Antonio Guterres. Se espera que la firma de este tratado pueda desbloquear la amenaza del hambre en varios países del mundo. En él, Rusia y Ucrania llegaron a su primer acuerdo desde el inicio de la guerra. Este permitirá a los barcos cargados de grano navegar por el Mar Negro para desbloquear 22 toneladas de mercancía y aliviar la crisis alimentaria mundial. Ucrania no es solo el granero de Europa, también lo es de países de Oriente Medio, como Irak. Uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica en el país definía así la situación antes del acuerdo. Nosotros, por ejemplo, el gobierno de Irak tiene grano solo para 5 meses, pero hay otros que no. La situación también preocupaba en la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Antes de la firma del acuerdo, alertaban de que la falta de acceso al grano elevaría los precios y haría la situación insostenible en países frágiles económicamente. Pagarán más para conseguir menos, y eso, claro, es una alarma muy fuerte, porque hay países que ya están al borde de situaciones muy difíciles y entonces ya palabras como hambruna se hacen más frecuentes en los informes. Y recientemente el director general advirtió a los embajadores de la Unión Europea que la crisis alimentaria provocada por la guerra es otro golpe más que se suma a la larga lista de problemas que se fueron encadenando en los últimos años. Solo en 2021, unas 828 millones de personas afrontaron el hambre. Desde el Vaticano aplauden el tratado entre Ucrania y Rusia para desbloquear el grano porque se evita este peligro. Per favore, non si usi il grano, alimento di base, come arma di guerra. En la práctica, lo que supone el tratado es una tregua en el Mar Negro. Ambos países tienen la posibilidad de, pasados 4 meses, salirse del acuerdo, por lo que la situación es frágil. A Rusia le preocupa que los barcos se usen para traer armas a Ucrania.
El siguiente paso es solucionar la cuestión de los fertilizantes rusos. Permiten aumentar la producción de cultivos y sin ellos, aunque se desbloquee el transporte de grano, a medio plazo persistirá el problema de abastecer a la población mundial. En países como Perú, el 50% del abono agrícola proviene de Rusia. El Papa Francisco pasó en papamóvil frente a unas 65.000 personas, entre gritos de alegría y el sonido de más tambores. Se preparaba para celebrar en la ciudad de Edmonton la primera misa en público de este viaje a Canadá. Aunque el Papa llegó a Canadá un domingo, no quiso celebrar misa en público antes de reunirse con grupos indígenas y abordar el papel de la Iglesia en las escuelas residenciales. El Papa presidió la misa con vestimentas adornadas con símbolos indígenas. Celebraba el día de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús. Es una ocasión muy especial para los cristianos indígenas. En sus comunidades, los ancianos gozan de un gran respeto. En su homilía, el Papa pidió a gente de orígenes muy diferentes que recordaran sus raíces para conocer su propia identidad. Para aceptar de verdad lo que somos y cuánto valemos, tenemos que hacernos cargo de aquellos de quienes descendemos, pero también custodiar la historia que nos ha generado significa volver siempre a esa escuela donde aprendimos y vivimos el amor. Ante las decisiones que tenemos que tomar hoy, significa preguntarnos qué harían los mayores más sabios que hemos conocido si estuvieran en nuestro lugar. ¿Qué nos aconsejan o nos aconsejarían nuestros abuelos y bisabuelos? Francisco también pidió a los jóvenes trabajar por un futuro mejor para las generaciones que les seguirán y preguntarse cómo quieren ser recordados. Muchas veces la vida se mide por el dinero que se gana, por la carrera que se realiza, por el éxito y la consideración que se recibe de los demás. Pero estos no son criterios generativos. La pregunta es, ¿estoy generando vida? ¿Estoy difundiendo en la historia un amor nuevo y renovado? Al final de la misa, el arzobispo de Edmonton agradeció al Papa su visita y reiteró el compromiso de los obispos de Canadá a trabajar por la reconciliación junto a los pueblos indígenas. El Papa le regaló un cáliz al arzobispo, quien actúa como coordinador general de esta visita. Se organizó en solo 4 meses y es uno de los viajes papales preparados con menor antelación en la historia reciente. Francisco dio una última bendición en inglés antes de marcharse. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Ruth. Estamos mirando sobre todo sobre esta palabra clave central que es la palabra Gesed. Y mirando de los protagonistas, miramos el Gesed aquí de Noemí. Y decíamos que ella tiene algunas actitudes, principalmente con sus nueras. Pero ahora nos estamos concentrando en el capítulo 2, versículo 2, en que le dice directamente y le llama también hija mía. Puedes ir, hija mía. O me ayude. Trejo, se me cuñada, trejo, será. Ella po pendere, ella poseare, ina peñan de yaro moina, cuevene, na cambite, teve, bala, y andeja, ella bande, eres esa, y bala, ella pona. Es decir, no se le opone, tiene una apertura del corazón, una apertura y esto que sería también una gran confianza en lo que le está proponiendo la nuera. Y bueno, y así entonces ella se despide y se va. Veamos un poco en el versículo 22, también aparece el Gesed aquí. Noemí le respondió, es conveniente, hija mía, que vayas con las servidoras de ese hombre. Así nadie te molestará en otro campo. Qué interesante también esto. Es decir, todo ese diálogo que existe entre la nuera y la suegra en este sentido, ¿verdad? Una que le consiente, una que le ayuda, una que le está pasando la mano, que le está animando y dice, dale, porque upeañan de yara o moígina peneñame. También encontramos en el 3.1 esta misma actitud del Gesed de Noemí con respecto a su nuera. Entonces Noemí, su suegra, le dijo, hija mía, de nuevo, el cómo la llama, el cómo la aprecia. Yo quisiera conseguirte un lugar seguro donde puedas ser feliz. Hija mía, en el versículo 1. Luego también en el versículo 16, también vuelve a aparecer esta misma actitud y este trato. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿cómo te ha ido, hija mía? Es decir, le está tratando con ese corazón del Gesed que decimos. El corazón del Gesed es esa apertura, ¿verdad? Esa sinceridad de corazón, esa cercanía. Upea la Gesed y la hebreo. Ya se dan cuenta entonces que la significancia, lo que puede significar dentro de un campo muy amplio, el Gesed es esa capacidad, ¿verdad? De que viviré, lleva. Reñandu, eñeñandu, vendera pisandie. Are me eishupe lleva, me eishuela y lugar en ingolaña de gente. Me enayuela y lugar. Pa el oyapona, ingo uikwama, imbamanigo, uikwamanigo. Ingo ojeshama hija. Y katuma abei oyapola japea lleva japeta pepona ñande petemo mi hangua y señase hangua con amba vaiwi ayeva porque ellos estaban en una situación bastante complicada y bastante difícil. Aupebe entonces peñan de yaro esa cayube lleva o esa pe ayube. Aupebe omoñe bueno, ¿verdad? Y es lo importante y esto es lo esencial y lo fundamental que está haciendo en este caso, ¿verdad? Ruth. Porque ella está buscando a ver cómo puedo ayudar, qué es lo que puedo hacer. Y por otra parte, el Gesed que se muestra de parte de su misma suegra, Noemí. También un poco más adelante, en el versículo 18 del capítulo 3, dice, Noemí respondió, quédate tranquila, hija mía, hasta que vea cómo se resuelve todo esto. Seguramente este hombre no descansará hasta arreglar hoy mismo este asunto. Upebe, viste, el Gesed aquí quiere decir ome eshuve pepe agua p. Ani eye p a pede. Tranquila nomás, vamos a ver. Pare chata hina, para ese papel caray porque sei cuave años de parientes hina. Pe caray pea lan de rescatar. Ese es el famoso Goel que nosotros ya hemos hablado, ¿verdad? En varios de los cursos nuestros anteriores. El que de la palabra Gaal, ¿verdad? Del que te pasa la mano, pende petemoa, pende nojea, hina petuyucuahue, lleva, es el Goel. Este es mi rescatador, este es el que me saca de la situación, este es el que me resucita. Allí, bueno,
Así también encontramos en otros lugares cómo se va utilizando este Gaal Goel, el Dios mismo, ¿verdad? Yo le tengo a Dios mismo como el que me rescata, Dios mismo que me pasa la mano a Abejina. Con el Gesed de Boaz también nosotros podemos ver que Dios entonces, que tiene tanta misericordia, tanto amor, y le está rescatando a esta mujer. Pero claro, Ruth, es una extranjera, es una moabita y necesita de cierta manera conocer, comunica. Esa es otra de las características interesantes también que nos muestra este librito, ¿verdad? En la relación que existe, siempre comunicando lo que está haciendo. Ana Abe, el Gesed de Noemí. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús
lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación, significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre todo lo que es la teología del libro de Ruth. Son 4 capitulitos muy interesantes y aparece una de las palabras claves también dentro de este libro de Ruth, que es sobre la palabrita Gesed, es decir, la misericordia, es decir, el amor, es decir, todo aquello que implica para nosotros, ¿verdad? La parte nuestra de demostrar esa misericordia, ese amor, esa generosidad, pero en absoluto, como digamos, porque este mismo Gesed no es fácil traducirlo en castellano, decíamos, porque significa varias cosas. Es casi como una entrega total, ¿verdad?, del corazón, de la vida.
Por eso que la palabrita única no traduce todo. Fuimos viendo los ejemplos anteriormente, cómo se nos va mostrando en los diversos personajes, en sus actuaciones sobre todo. Upepe la ñandella es Shaina. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto a las otras personas? Ella ñandea lleva, ya trata la ñandera pichabe. ¿Cuál es el trato? Ella la ñandella ñemongueta en de cuera, ella la ñandella ñamboja sabe ñande poa lleva. Ella la ñandella putamos allá ella cuao y ñandeo y la cotenero hina. Da eku ya ella ñande ponemos palos entre las ruedas lleva, sino que al contrario. Buscamos cómo solucionar, cómo ayudar, cómo hacer caminar a la gente. Bueno, entonces estábamos mirando desde Noemí estas actitudes para con su nuera, principalmente para con Ruth. También, de cierta manera, Ruth lo que está recibiendo de parte de su suegra es ese alivio, esa ayuda, porque ella trata de aliviar esa angustia en la que se encuentra también Ruth. A niña de Saraita y ella es una moabita, ella está viniendo y está llegando en un país extranjero. Y así las invita también a regresar a sus propios hogares desde el comienzo. Es otra actitud también de Noemí. Les dice directamente, si ustedes quieren, vayan, les dejo libre. No se sientan obligadas. Es interesante, ¿verdad? Es la forma como se presenta Noemí, pero al mismo tiempo también, si la number one dentro de esta historia en cuanto al Gesed y en cuanto a esta misericordia, amor, solidaridad es la de Ruth, imagínense entonces aquí también cómo se presenta la de Noemí. Ahora, esta escena, cuando Ruth pide y permite, Noemí le permite, ¿verdad?, ir hasta Belén. Esta escena permite también a Noemí tomar la iniciativa en la búsqueda de los alimentos. La bendición para la persona que había sido tan generosa con su nuera también. Entonces Noemí está dando una bendición especial. En el 2:19-20 vamos a mirar un poco cómo se expresa Noemí en este caso. En el 2:19-20 dice lo siguiente. Cuando su suegra le preguntó, ¿dónde has ido hoy a recoger espigas? ¿Dónde estuviste trabajando? Bendito sea el que se interesó por ti. Ruth contó a su suegra con quien había estado trabajando y le dijo, estuve trabajando en el campo de un hombre llamado Boaz. Entonces Noemí exclamó, bendito sea de parte del Señor, que no deja de manifestar su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Luego añadió, ese hombre es pariente cercano nuestro, es uno de los que tienen el deber de responder por nosotros. A ver, entonces ya le copaite oí la síntesis, ¿verdad?, de este Gesed. Por una parte, el reconocer, el mirar también, el accionar de Dios, ¿se acuerdan? Cómo Dios va actuando y cómo Dios va preparando todo el camino también. Por otra parte, Noemí, que le anima, le entusiasma con algo, ñandemo aponaina lleva, porque ñandemo aguapú, ¿verdad?, de todo lo que estamos haciendo. Bendito sea Dios, cómo Dios te ha guiado y te ha llevado. Entonces, también Ruth se siente con esa gracia y con esa fuerza de decir, pese a yapoa, no iba a ir, hoy poner, ese papel de Yara, siempre tengo. Noemí entonces reconoce su responsabilidad por Ruth y planifica la manera de proveerle también seguridad. Nosotros tenemos que buscarle, dice, hay que buscar una seguridad para ti, no podemos nosotros seguir así nomás. Noemí, su suegra, le dijo, hija mía, yo quisiera conseguirte un lugar seguro, ahí está, donde puedas ser feliz. Y después continúa. Por otra parte, Boaz, el hombre cuya servidumbre estuviste, es pariente cercano nuestro. Entonces ya comienza a pensar, tenemos que hacer algo. Ya ya cuara, ñandela, ñandeñónica, tomo ahí la pella, ña continúa, ña conteneta acá, el Goel, el Redentor, aquel que nos ayude y nos haga también salir de esta situación difícil en que nos encontramos. Y es así que le aconseja delicadamente tomar nuevas medidas. Ella puede añadir,
Allá ella veiga tú lleva. Vamos a ver un poco en el 16. Cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿cómo te ha ido, hija mía? Y aquí entonces es lo que estábamos viendo, el accionar de Noemí. Primero le pregunta, hija mía, se acerca. Hoy Seina se preocupa. Recibe también al hijo de Ruth como su propio hijo. Esto ya al final, en el capítulo 4. Entonces bendice a Dios por este hijo que Dios nos ha dado, que Dios nos ha regalado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre que viene a nuestro encuentro, hoy estamos escuchando al profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 28 del 1 al 17. El Señor te ha enviado, nos dice la palabra del Señor hoy. El profeta Jeremías dijo: los profetas que nos precedieron a ti y a mí desde tiempo inmemorial profetizaron guerras, calamidades, epidemias a muchos países y a reinos dilatados. Cuando un profeta anunciaba prosperidad, solo al cumplirse la profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Después que el profeta Ananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, el Señor le dijo esta palabra: ve a decirle a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo lo sustituiré por un yugo de hierro. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú infundes a este pueblo una falsa confianza. Por eso, así dice el Señor, yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber predicado rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió aquel año, el mes séptimo. Queridos amigos, venían de Yara, ¿verdad? Los profetas falsos, estaban de llevar en vareías y cualquier cosa. Y justamente por eso el Evangelio en tantas oportunidades nos recuerda y nos dice, no es el que dice Señor, 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 el que entrará en el reino de los cielos. Aquí justamente estaban yendo contra el profeta Jeremías. A Jeremías algunas veces le conocemos también, el profeta Iterei. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que Jeremías se iñande, sin pelos en la lengua. Apeando Gustay Ananías, que estaba vendido prácticamente al poder. Ananías,
Sin embargo, el Señor le dice, tú has roto ese yugo que yo le he dicho que tenía que predicar el profeta Jeremías. Dejo y contra mí. A pesar diga tú y yo, entonces de hermano, notaré desaparecer ahí, porque hay que decir la verdad. Lo único que estás haciendo es confundiendo al pueblo y estás confundiendo la verdad, porque de herea apenas a mi pueblo. Ser entonces exigente consigo mismo para seguir los mandamientos y los valores que yo les propongo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo.
ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Nosotros nos encontramos en este momento ante la teología, ¿verdad?, del librito de Ruth. Qué importante, qué interesante, cómo entonces nos va ayudando, cómo Ruth también aquí se nos presenta para cada uno de nosotros con esta característica, ¿verdad?, del Goel. Ella bañande yapota, bañande yapota, jamán y bañande yapota, ¿verdad? Esto es lo más importante, lo esencial y lo fundamental. Entonces, queridos amigos, aquí cuando nosotros hablamos de esta situación, cuando nosotros nos encontramos con esta gracia de Dios que nos anima también a nosotros, porque todo lo que encontramos en la Biblia, ¿verdad?, es una forma y una manera como nosotros nos estamos animando de ir adelante, ¿verdad? Aquí la demostración práctica, vea la importante la yekuamina del Gesed de Ruth, es igualmente conmovedora. Nos mueve, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. Ruth echa su suerte con su suegra. Entonces se lanza y dice, Shahata nendie, Shawatata nendie, ¿verdad? Ella es una viuda, toma la iniciativa en el suministro de alimentos, es decir, es ella misma, Ruth, la que procura. Es Ruth entonces la que se pone, ¿verdad?, en camino también. Y expresa su reconocimiento profundo y humilde por la amabilidad de Boaz. Ella misma agradece. Oye, Shakuá, muchas gracias, ¿verdad? Vamos a mirar un poco en el capítulo 2:10 esta expresión, cómo manifiesta Ruth su agradecimiento a Boaz. Ruth se postró con el rostro en tierra y exclamó, ¿por qué te he caído en gracia para que te fijes en mí, si no soy más que una extranjera? Imagínense. ¿Por qué? ¿De dónde viene este gesed, verdad? ¿De dónde viene esta bondad de tu parte, si no soy más que una extranjera, Yeshua? Y así entonces expresa su reconocimiento profundo y humilde por esta amabilidad de Boaz. En el versículo 13 lo mismo, vuelve a insistir Ruth, le dijo, ojalá pueda contar siempre con tu favor. Tú me has consolado y me has hablado amistosamente, a pesar de que ni siquiera soy como una de tus servidoras. ¿Se dan cuenta? Aquí encontramos por una parte el agradecimiento, el gesed de parte de Ruth. Pero eso también es respuesta, ¿verdad? Porque ella está diciendo, Deco, de amable tereishen die, lleva, Deco ella porta ponashen die, Deco ricuame, ese llevar y cuaponamba, y situación me va a imaginar, lleva, soy una extranjera, soy una viuda, estoy con otra viuda que es mi suegra, no es mí. Y entonces, todos estos elementos que le pesan a esta mujer, y por eso que ella va para espigar, va para procurar y sobrevivir, buscarse la vida y ayudar sobre todo con su gesed a su propia suegra. Y así entonces es muy agradecida.
Luego ella también trabaja duramente en el campo de Boaz. Y cuando encontramos esto dice, Ruth estuvo recogiendo espigas hasta el atardecer. Luego desgranó lo que había recogido y era casi una bolsa de cebada. Y esto continúa, ¿verdad? Porque después dice, ella tomó el grano, regresó a la ciudad y mostró a su suegra lo que había recogido. También sacó la comida que le había sobrado y se la dio. Mira qué misericordia, qué amor y qué entrega. Sigue el consejo de Noemí también para acercarse a Boaz. Es decir, que ella es muy obediente, ella es capaz de escuchar, ella es capaz de entender cuál es esa voz de Dios que se está manifestando a través de la suegra, a través de Noemí. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que Dios que va dirigiendo la historia? Pero y así entonces ella comienza, ¿verdad?, a moverse para acercarse a Boaz. Con mucha sensibilidad escucha las preocupaciones de Boaz, esperando pacientemente una resolución legal. Este es otro elemento. Entonces la misericordia o el gesed también significa una paciencia, una tranquilidad, un mirar, un saber, un esperar, saber esperar. Pero con la paciencia. Atender, y finalmente permite a su suegra adoptar a su propio hijo. Y así entonces, queridos amigos, por el día de hoy vamos a ir concluyendo este curso bíblico. Vamos a seguir, ¿verdad? Porque son temas tan lindos, tan profundos. Y aquí estamos en uno de los mensajes principales de esta pequeña novela de Ruth. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.